En el siguiente bloque hablaremos del penalti, el tiro penal, recogido en la regla 14 del reglamento de fútbol, y en él hablaremos de la definición de lo que es el tiro penal, del posicionamiento en esta puesta en juego de balón de los jugadores implicados, en los distintos procedimientos, en el procedimiento, en las infracciones y sanciones que se puedan dar, así como de los tiros desde el punto de penal para decidir un vencedor en el caso de una eliminatoria. Entre los objetivos de esta regla estableceremos conocer el posicionamiento de los jugadores, lanzador, portero, atacantes y defensores, el procedimiento, la mecánica y el procedimiento del penal, la identificación de las infracciones en este tipo de jugadas y el conocimiento y evaluación de las sanciones que se pudieran determinar. En primer lugar, se concede un tiro penal contra el equipo que comete una de las 10 infracciones que vimos en el apartado de la regla 12, que entrañaban un tiro libre directo cometidas por el equipo defensor dentro de su propia área de penal. Como vimos anteriormente, siempre y cuando el balón estuviese en juego y fuese cometido por un jugador. En cuanto a la ejecución del penal, la regla dice que se puede marcar, como no puede ser de otra forma, un gol directamente de este tipo de puesta en juego del penal, y que se concederá un tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo. Quiere decir el reglamento con este apartado o con esta parte de la regla, que es la única acción, la única puesta en juego que existe de todas las que hay en cuanto a saque de esquina, los tiros libres. Es la única, la puesta en juego de penal, en la que el tiempo debe ser prolongado, es decir, debe permitirse la ejecución completa del tiro penal, aún en la situación en la que el partido ya haya concluido, aunque el tiempo reglamentario haya cumplido y se deba finalizar. En cualquier otro tipo de acciones se debería finalizar, pero en el penal obligatoriamente la regla estipula que lo que se le llama en el argot arbitral penalti fuera de tiempo, quiere decir que el árbitro debería informar a los jugadores implicados que, bueno, una vez que finalice la acción, una vez que se dé una resolución a esa jugada, el partido habrá concluido, pero en tanto que hay que lanzar el dicho penal. En cuanto a la posición del balón y los jugadores, el balón debe colocarse siempre, inexcusablemente, en el punto penal, independientemente del estado de este por inclemencias meteorológicas o demás, y el ejecutor del tiro penal debe ser debidamente identificado. Debe ser claro qué jugador es el que va a dirigirse a ejecutar ese lanzamiento. En cuanto al guardameta, defensor, dice la regla que debe permanecer sobre su propia línea de meta, no pudiéndose adelantar y quedándole permitido el bascular hacia un lado o hacia otro, siempre frente al ejecutor del tiro, sin poder adelantarse hasta el momento justo en el cual el oponente patee el balón. Los jugadores, excepto el ejecutor del tiro, deben estar en el terreno de juego, fuera del área penal y detrás del punto penal. Por lo tanto, no puede existir en este tipo de jugadas, no podría existir teóricamente, en teoría nunca podría existir fuera de juego, y a un mínimo de 9-15 metros del punto penal. Para ello está trazado el semicírculo penal, para que todos los jugadores, primero, estén fuera del área penal, y la distancia de 9-15 la traza el radio desde el punto de penalti con el semicírculo penal, para que todos se encuentren a esta distancia. Es la única puesta en juego en la cual no se permite que el jugador compañero de lanzador se acerque a menos de 9-15. Para el resto de puestas en juego, el compañero de lanzador puede estar junto a él, tanto en el saque de inicio como en cualquier otra puesta en juego, salvo en el lanzamiento de la puesta en juego del penal. En cuanto al procedimiento,
Después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a lo que habíamos hablado anteriormente, el árbitro, una vez que comprueba que las posiciones son correctas, da la señal de ejecución del tiro de penal y el ejecutor del tiro penal patea el balón siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Es una falta en la cual no se podría realizar hacia atrás. Y el ejecutor de saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste haya tocado en otro jugador. El balón está en juego en el momento en el que es pateado y en el que se mueve siempre hacia adelante. En cuanto a las fintas, nos dice la regla que utilizar fintas durante la carrera hacia el punto de penal está permitido, sería reglamentario, puesto que es parte del fútbol y lo permite la regla, pero utilizar fintas al patear el balón una vez que se ha llegado frente al mismo, una vez que el jugador ha finalizado la carrera, se considera una infracción a la regla 14 y es un acto de conducta antideportiva, por lo cual el jugador debe ser amonestado. En cuanto a la resolución de la jugada en la cual el jugador emplea una finta, si el infractor marca gol en esa jugada, la acción o el penalti debe ser repetido, mientras que si no marca gol, se produjese cualquier otra situación distinta a la del gol, se concederá un tiro libre indirecto en su contra, en contra del equipo del lanzador del penal desde esta misma posición, desde el punto de penal. Cuando se ejecuta un penal, valdrá un gol si antes de pasar entre los postes y el travesaño, el balón toca en uno o en ambos postes o en el travesaño y al guardameta. Es decir, cualquier combinación de rebotes que se produzca entre los elementos de la portería y el guardameta sería válido si se produjese un gol. El árbitro decidirá cuándo se ha completado un tiro penal. Más que nada es la coletilla final de la anterior diapositiva es en virtud de que no se haya producido ninguna infracción por parte de los jugadores implicados. En cuanto a las infracciones y sanciones, si el árbitro da la señal de ejecutar el tiro penal y antes de que el balón esté en juego ocurriese una de las siguientes situaciones, por ejemplo, el ejecutor del tiro penal infringe las reglas de juego. Bien, pues el árbitro permitirá que se ejecute el tiro. Si el balón entrase en la meta, se repetiría. Estamos hablando del caso, por ejemplo, por poner un caso concreto, el anterior, el de la finta, se repetiría el tiro y en el caso contrario, el árbitro, si el balón no entra en la meta, el árbitro interrumpiría el juego y se reanudaría el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor a ejecutarse desde el lugar en el cual se cometió la infracción. En el caso de ser una finta, puesto que se comete en el punto donde se golpea, sería desde el punto de penalti, pero en el caso de ser otra infracción por parte del jugador lanzador del penalti, en el lugar donde lo hubiese cometido. Si el guardameta infringe las reglas de juego, el árbitro permitirá igualmente que se ejecute el tiro penal y si el balón entra en la portería, concederá gol. En el caso de que no entrase en la portería del balón y el guardameta hubiese incurrido en una falta, se repetiría el lanzamiento. En el caso de que un compañero del lanzador del tiro infringiese las reglas del juego, el árbitro permitirá que se lance el tiro, se ejecute el tiro, y si el balón entra a la meta, se repetirá, al igual que si lo hubiera hecho, al igual que si hubiera cometido la infracción el lanzador, y si el balón no entrase en la meta, el árbitro interrumpiría el juego inmediatamente y reanudaría el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor en el punto donde el jugador cometió dicha infracción. Si en el caso de cometer la infracción fuese un compañero del guardameta, se procedería de la siguiente manera. El árbitro permitiría, como en los casos anteriores, que se ejecutase el tiro, no paralizaría la ejecución del mismo, y si el balón entrase en la meta, concedería gol, al igual que si la falta la cometiese el guardameta, y si el balón no entrase en la meta, en este caso conllevaría la repetición del lanzamiento. Un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante infringe las reglas del juego, si en este caso, en cualquier caso se repetiría el tiro. Para este tipo de acciones, en cuanto a lo que son las infracciones, la más habitual es entrar, acceder al perímetro delimitado y no permitido hasta que no se ejecute el lanzamiento por parte de cualquier jugador. En principio estas acciones no conllevan aparejada una amonestación, no conllevan una amonestación, simplemente una indicación por parte del árbitro o una
indicación verbal. En el supuesto de reincidencia sí que llevaría aparejada ya la amonestación, pero en principio no serían constitutivas de amonestación. Si después de que se haya lanzado un tiro penal, el ejecutor del tiro toca por segunda vez el balón, excepto con las manos, antes de que el esférico haya tocado a otro jugador, el árbitro determinará un tiro libre indirecto. Si el ejecutor, el lanzador, toca intencionalmente el balón con las manos, antes de que se haya tocado a otro jugador, será tiro libre directo. Perdona. Aquí tengo un fallito. Vale, espera que lo voy a corregir. Sí. Si el ejecutor toca intencionalmente el balón con las manos antes de que el esférico haya tocado a otro jugador, el árbitro determinará un tiro libre directo. Si el balón toca en cualquier otro objeto en el momento en que se mueva hacia adelante, es decir, en dirección hacia la portería, se repetirá el lanzamiento. Si el balón rebota hacia el terreno de juego del guardameta, el travesaño o los postes y toca luego cualquier otro objeto, el árbitro interrumpirá el juego y se reanudaría con un balón a tierra en el sitio donde el balón tocó el objeto. En caso de producirse este contacto en el interior del área de meta, se realizaría o se pondría en juego mediante un lanzamiento neutral sobre la línea del área de meta por el punto más cercano a donde ocurrió el hecho. En cuanto a los procedimientos para determinar el ganador de un partido, una eliminatoria mediante eliminatoria, vamos a ver los siguientes casos. Primero, permite el reglamento los goles marcados fuera de casa. En segundo lugar, el tiempo suplementario o prórroga. Y en tercer lugar, los tiros desde el punto de penal. En cuanto a los goles marcados fuera de casa, si los equipos juegan partidos de ida y vuelta y el resultado está empatado tras el segundo partido, se contará doble cualquier gol marcado en el terreno del equipo adversario. En cuanto al tiempo suplementario, dice el reglamento de una competición, puede estipular que se jueguen 2 tiempos suplementarios iguales de no más de 15 minutos cada uno. En cuanto a los tiros, en cuanto al procedimiento de desempate, en cuanto a los tiros del punto desde penal, el procedimiento es que el árbitro elegirá la meta en que se ejecutarán los tiros de penal. El árbitro lanzará una moneda y el equipo cuyo capitán resulte favorecido decidirá si ejecuta el primero o el segundo tiro. Se anotarán todos los tiros ejecutados. Sujeto a las condiciones estipuladas más abajo, cada equipo ejecutará 5 tiros. Los tiros deberán ejecutarse alternadamente. Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus 5 tiros, uno ha marcado más goles que los que el otro pudiera anotar aún completando sus 5 tiros, el partido o la ejecución de los mismos se dará por finalizada. Si ambos equipos han ejecutado sus 5 tiros marcando la misma cantidad de goles o sin marcar ninguno, la ejecución de los tiros deberá continuar en el mismo orden hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro tras ejecutar el mismo número de tiros. Un guardameta que sufra una lesión durante la ejecución de los tiros puede ser sustituido por un suplente designado, siempre que su equipo no haya utilizado el número máximo de sustitutos permitido por el reglamento de dicha competición. Con excepción del caso antes mencionado, solo los jugadores que se encuentran en el terreno de juego al final del partido serán elegibles o podrán participar en la ejecución de tiros desde el punto de penal. Cada tiro deberá ser ejecutado por un jugador diferente.
Todos los jugadores elegibles deberán lanzar un tiro antes de que un jugador pueda ejecutar un segundo tiro, una repetición. Cualquier jugador elegible podrá cambiar de puesto con el guardameta en todo momento durante la ejecución de los tiros. Solamente los jugadores elegibles, los lanzadores y los árbitros podrán encontrarse en el terreno de juego cuando se ejecuten los tiros desde el punto de penal. Todos los jugadores, excepto el jugador, el lanzador y los dos guardametas, deberán permanecer en el interior del círculo central. El guardameta, compañero del ejecutor del tiro, deberá permanecer en el terreno de juego, fuera del área penal en la que se están lanzando los tiros, y en la intersección de la línea de meta con la línea que se extiende perpendicular a la línea de meta, línea del área penal. A menos que se estipule otra cosa, se aplicarán las reglas de juego y las decisiones de International Football Association Board cuando se ejecuten los tiros desde el punto de penalti. Si al finalizar el partido y antes de comenzar a la ejecución de los tiros desde el punto penal un equipo tiene más jugadores que su adversario, debe reducir su número para equipararse al del contrario. El capitán del equipo debe comunicar al árbitro el nombre y el número de cada jugador excluido. Así, todo jugador excluido no podrá participar en el lanzamiento de tiros desde el punto de penal. Antes de comenzar el lanzamiento de tiros desde el punto penal, el árbitro se asegurará de que permanezca dentro del círculo central el mismo número de jugadores por equipo para participar en los tiros desde el punto de penal. Vemos en el gráfico la situación anteriormente descrita con los jugadores, con los lanzadores o los jugadores elegibles para lanzar, todos junto a un árbitro asistente en el círculo central. Vemos la posición del lanzador, del guardameta y del guardameta que es compañero del lanzador en ese momento, que tiene que estar también dentro del terreno de juego, en la intersección de la perpendicular del área de penalti con la línea de meta. En cuanto a las preguntas control de esta regla, podríamos ver las siguientes. ¿Dónde tienen que colocarse los jugadores en el lanzamiento de un penal? ¿Cuál sería la colocación reglamentaria de todos los jugadores implicados en el lanzamiento de penal? Lanzadores, jugadores defensores, jugadores atacantes, portero, lanzador, ¿dónde tendrían que estar? En segundo lugar, veríamos si están permitidas las fintas en el lanzamiento de un penal, si están permitidas siempre, en qué momento son reglamentarias, cuándo pasarían a ser, si podrían constituir en algún momento una falta. Sería una pregunta para tener en cuenta, para hacernos. En tercer lugar, si un defensor entra antes del lanzamiento y la para el portero, la detuviese el portero el lanzamiento de penal, ¿qué decisión debería tomar el árbitro? Con estas tres preguntas daríamos por finalizado el bloque de la regla 14 del penal.